Acompañarnos en este martes. Ya estamos en vivo transmitiendo a través de la XCGW en el 1380 de amplitud modulada. Estamos en internet y ya lo sabe usted. Y por supuesto que estamos enlazados ya hasta el canal 30 de Ultravisión. Este martes, ya lo escuchó ustedes, martes educativo, todo lo que tiene que ver con la formación de sus hijos, desde la cultura, los valores, la formación en el hogar, la formación inicial, hasta lo profesional y lo que tiene que ver también con los posgrados, la capacitación y la profesionalización, aun cuando ya está uno en algún área laboral. Para el tema que vamos a manejar el día de hoy es el rumbo precisamente al Congreso Nacional Educativo, la evaluación, cómo estamos, porque al hacer este tipo de evaluaciones también aparece por ahí un diagnóstico. Está aquí en la cabina de la XCGW para hablar de este tema el profesor Pedro Vargas García. Él es secretario de Evaluación Educativa de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor, un gusto nuevamente que esté en la cabina de la XCGW. Muchas gracias, Adriana, gracias por la invitación que tuvieran a hacer a la sección 30 del CENTE para platicar este importante evento estatutario que estamos realizando en toda la geografía nacional, en todo el país. Estamos realizando actividades, como bien mencionas, con rumbo a lo que es ya nuestro 5º Congreso Nacional de Educación y también el tercer encuentro nacional que tenemos con los padres de familia, los maestros de México, con la finalidad de convertirlos en espacios deliberativos, en espacios para la revisión exhaustiva de nuestro sistema educativo mexicano, y a partir de ahí que puedan emanar propuestas con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, que es un objetivo de este sindicato. Gracias por la invitación. Cuando hablamos, profesor, de un Congreso Nacional Educativo y bueno, de la reforma reciente y de todas las aportaciones que hacen los profesores y los padres de familia también, en este caso, hablamos también de un diagnóstico. Por supuesto, fíjate que precisamente como resultado de nuestro Congreso anterior, que en este caso vendría a ser el 4º Congreso Nacional, y el segundo encuentro nacional con los padres de familia, nos sirvió precisamente para eso que comentas, para como diagnóstico de cuál era el estado que guardaba nuestro sistema educativo, y a partir de allí surgió una propuesta del CENTE, a quien resultó electo, en ese entonces era nuestro presidente electo de México, el presidente Calderón, y nosotros lo denominamos ese documento por la educación del siglo XXI, propuesta para la educación del siglo XXI, así le denominó el CENTE, y lo hicimos ante el presidente electo. Posteriormente, ya en el 2008, en Palacio Nacional, signamos los compromisos de la Alianza por la Calidad de la Educación, pero fue como resultado de ese trabajo que se realizó en todo el país, de estas dos actividades estatutarias que organiza el CENTE y que nos sirvió como diagnóstico. Desde entonces dijimos que era necesario estarnos evaluando periódicamente y es como surge a partir de esas propuestas el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es como surge ahora lo que conocemos como evaluación universal y otras medidas tendientes a mejorar el sistema educativo. En la iniciativa privada le llaman de programas de mejora continua y bueno, siempre hay algo por mejorar. Por supuesto, nosotros seguimos insistiendo como organización sindical que es necesario que nos estemos evaluando de manera permanente. La evaluación debe ser permanente y continua. Es una evaluación, no es una crítica, porque críticas ha habido bastantes durante todos estos años, ¿no? Efectivamente, y de ahí parte ese principio de que debemos evaluar para mejorar. Es decir, el objetivo de la evaluación pues es precisamente detectar en qué estamos mal, para que una vez que se detecte, poder diseñar aquellas políticas educativas que nos permitan mejorar ese estado de cosas y poder en ese sentido avanzar de manera importante en la mejora continua de la educación que se imparte en el país en todos sus niveles y modalidades de estudio. Ese es el objetivo de la evaluación. Profesor Pedro Vargas García, secretario de Evaluación Educativa de la sección 30 del CENTE, ¿podríamos decir en dónde estamos parados, por llamarlo de alguna manera, en dónde estamos parados en la cuestión educativa? Yo creo que más que parados estamos en un proceso ya de avance. A partir de
de que signamos estos compromisos, hemos ido avanzando de manera muy importante. Si recuerdas, hubo una reforma ya a nivel de preescolar, hubo una reforma en el nivel de primaria, hubo una reforma en nivel de secundaria y también ya una reforma en la educación normal. Y viene una reforma que va a integrar a los diferentes niveles, ¿no? Por supuesto, y viene también avance en cuanto a la evaluación, que es la evaluación universal. Y eso significa, más que estar detenido, significa que estamos avanzando paulatinamente en lo que nos hemos planteado como objetivo primordial, mejorar la educación que se imparte en el país. Ese es el objetivo general. Pero para eso necesitamos la participación de todos, de todos los actores sociales, de todos los sectores de la población, porque nosotros tenemos como premisa fundamental que la educación es tarea de todos. En el rancho dicen que dos cabezas piensan más que una. Sí, algo tiene que ver en ese sentido. Algo tiene que ver en ese sentido. Pero nosotros decimos, pero la educación no nada más es exclusiva para los maestros, para quienes estudiamos la loable y noble profesión de enseñar. No es nada más es tarea de los padres de familia. La educación es tarea también de todos. Por eso es muy importante la participación de los medios de comunicación. Es muy importante también de los grupos empresariales. Es muy importante de los grupos no gubernamentales. De todos queremos que todos participen y que hagan su aportación modesta en los términos en los que lo pueda hacer, en los espacios en donde se encuentren, pero que digan, a mí me gustaría que la educación que recibe mi hijo sea en estos términos. Y eso para el CENTE es muy importante porque al final, en el proceso final, que sería en mayo del 2012, cuando termine todo este congreso educativo, nosotros poder, con un grupo de expertos, de diseñadores, aglutinar todas las diferentes expresiones y todas las diferentes propuestas y darle forma a un documento que sería la propuesta educativa del CENTE para el próximo presidente de México que resulte electo en los comicios federales del 2012. ¿Tienen algunos grandes temas respecto a las propuestas que se puedan hacer? Sí, por supuesto, en la convocatoria que tienen los comités delegacionales, que es la etapa de la célula más pequeña, bueno, en el caso de los centros escolares, ahí tienen la convocatoria, ahí se describen 8 grandes temáticas sobre las cuales pueden estar construyendo sus trabajos y también dos temas generales para la participación de los padres de familia. En general son 10, 8 para el Congreso Educativo, 2 para el Encuentro de Padres, pero ahí encuentran el espacio para participar en estas actividades. Profesor, por años, y bueno, siempre dicen por ahí que hablar es muy fácil, somos muy buenos para criticar, pero como que les sacamos a proponer. ¿Qué tal está ahorita la participación? Sabemos que en otros años ha habido cierta apatía a participar. Claro, en ese sentido nosotros nos hemos planteado la necesidad de difundir y por eso agradecemos enormemente que nos des este espacio para dar a conocer las actividades y para convocar a quienes nos están escuchando en sus hogares, en la oficina, en el automóvil, donde ellos se encuentren, que nos estén sintonizando, invitarlos a participar. Nosotros ya vamos iniciando a partir del 1 de noviembre hasta el mes de diciembre, estaríamos realizando la etapa municipal. Esto significa que a partir de los primeros días de mayo y junio realizamos la etapa de escuela. En agosto, en septiembre y en octubre realizamos la etapa de delegación. En la primera etapa, considerando la pregunta que me haces, el planteamiento que me formulas, en la primera etapa, en la etapa escuela, debo ser honesto, no tuvimos la respuesta esperada. A veces no vamos ni a las juntas, ¿no?, de padres de familia para que nos den las calificaciones. Sin embargo, nosotros consideramos que fue una situación multifactorial. Hubo diferentes factores que intercedieron para que no se cumpliera como lo esperábamos en la primera etapa. Pero convocamos a toda la dirigencia del Estado, a todos los secretarios generales, a los representantes del centro de trabajo, a todos los niveles educativos, a las autoridades de la Secretaría, a todos los invitamos, a los padres de familia. Hicimos 2 concentraciones masivas aquí en Ciudad Victoria y les dimos a conocer la convocatoria, los invitamos a participar y fíjate que la respuesta en ese sentido fue muy favorable. En la etapa delegacional tenemos hasta por delegación hasta 8 o 9 trabajos, cuando nosotros llegábamos a considerar que con un trabajo ya era bastante.
tuvimos la oportunidad de ver los trabajos que se presentaban en la secundaria 4 de aquí de Ciudad Victoria. En el caso de aquí de la UPN de Ciudad Victoria también la semana pasada hubo 8 trabajos muy buenos, y otras delegaciones que por el momento no recuerdo su nomenclatura, pero que hubo bastantes participaciones de 7, 8 y hasta 10 propuestas. Entonces imagínate el universo que vamos a tener de trabajos para esta etapa municipal. Pues va a ser bastante, el trabajo va a ser exhaustivo para los comités de evaluación como para los comités de organización de esta subsecuente etapa. Y pues quiero siquiera imaginarme ya la etapa regional que estaríamos realizando por ahí entre el mes de enero y febrero, y posteriormente en el mes de abril la etapa seccional. Profesor, entonces va a ser muy enriquecedor. Vamos a seguir platicando este tema, todavía tenemos suficiente tiempo, pero lo que no tenemos tiempo ya es para mandar a mensajes. Rápidamente nos vamos a mensajes. El profesor Pedro Vargas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo a través del 1380 en amplitud modulada, a través de la XCGW. También estamos en vivo ya en internet, y por supuesto que en unos segundos más nos enlazamos hasta el canal 30 de Ultravisión. Aquí en la cabina de la XCGW se encuentra el profesor Pedro Vargas García. Él es secretario de Evaluación Educativa de la sección 30 del CENTE. Por supuesto que también es director de la UPN, y más adelante vamos a platicar de una maestría muy interesante que tienen por ahí, pero ahorita estamos con la evaluación educativa precisamente en el marco de este Congreso Nacional Educativo, el quinto, ¿verdad, profesor? El quinto congreso ya estamos realizando. Y tercer encuentro de padres de familia. ¿Se lleva a cabo al mismo tiempo? Sí, las actividades son simultáneas en todas sus etapas, y pues como podrás observar, iniciamos el Congreso, únicamente el Congreso Nacional, a partir de lo que se mandata en el estatuto, a partir de la reforma de Tepic Nayarit en el 1992, y los realizamos los 2 primeros. A partir del tercero se empezó a realizar ya un encuentro con padres de familia, porque nosotros considerábamos que ese binomio de padres de familia maestros pues era indisoluble. No podíamos ir trabajando los maestros sin considerar a los padres de familia. Incluso hubo en algunas etapas donde consideramos también la participación de los alumnos, y encontramos situaciones muy buenas, muy importantes, que nos permitieron de alguna manera conocer la realidad que viven los alumnos dentro del aula. Y te puedo comentar un ejemplo. Los niños de primero y segundo participaban con un dibujo sobre un planteamiento: la escuela, el maestro y la escuela que quiero. Y cuando ellos, al no saber escribir aún, pues lo hacían con un dibujo. Y encontramos en los trabajos un dibujo de una niña de segundo, donde dibujó a su maestro, pues no le puso orejas. Entonces le preguntamos que por qué no tenía orejas. No tenía orejas, y dijo que para qué las quería si no lo escuchaba. Entonces son cuestiones que uno tiene que revisar, ¿verdad? Que son mensajes que envían los alumnos, y que nosotros tenemos que sistematizarlo a fin de que eso nos sirva como premisa para poder hacer trabajos. Que mencionábamos en el corte anterior, profesor, que criticar es fácil, de decir esto y a veces hasta una manifestación, ¿no? Pero se trata de ver el problema y proponer una solución. Por supuesto, esa es la idea, de que detectando cualquier circunstancia, cualquier situación, inmediatamente hagamos la elaboración de una ponencia, de un trabajo, de una propuesta, y le demos la formalidad, tanto el aspecto formal como de contenido, y lo presentemos. Aún lo podemos hacer. Ahorita ya estamos en la etapa municipal, y aunque hemos ya filtrado 2 etapas, tenemos ya vamos a hacer una selección de todo ese cúmulo de propuestas que tenemos para la etapa municipal, que se dan durante este mes de noviembre y diciembre, y poder tener los mejores trabajos, los que reúnen ciertas características que los conocedores en ese sentido tendrán que plantear, sobre todo el aspecto innovador. Nosotros creemos que este congreso debe llevarnos a situaciones innovadoras, y no estar pidiendo más de lo mismo o planteando más de lo mismo, sino que sean trabajos que verdaderamente mejoren la educación del país. Ahora, estamos hablando meramente de cuestiones formativas, de cuestiones pedagógicas. En infraestructura me imagino que todavía hay por ahí algunos
negritos en el arroz, como luego dicen. Sí, sí, porque sabemos también que incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también el desarrollo de la infraestructura incide. Y si recuerdes, uno de los aspectos torales que se plantearon en los 5 ejes que comprende la alianza fue precisamente el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura de los centros escolares, la incorporación de las tecnologías de la comunicación y la información al proceso de enseñanza-aprendizaje. Fueron algunos de los aspectos porque efectivamente la infraestructura tiene mucho que ver. Por eso nosotros cuando decimos viene el examen de enlace, decimos sí, pero bueno, bienvenido el examen de enlace, nada más que no puedes evaluar igual a los desiguales. Es decir, no son las mismas condiciones, hablando de infraestructura, de la educación que reciben los niños lacandones en la selva de Chiapas, que lo que reciben los niños tarahumaras en la sierra de Chihuahua, a la que reciben los de los centros urbanos más desarrollados, como Guadalajara, Monterrey o el DF. Es decir, Profesor, en ese sentido, sí, tendría que ser una evaluación regionalizada. Ahorita que menciona eso, ¿no es obsoleto ya este examen, que en un solo examen anual se evalúe a una escuela y en algunos y en muchos casos se le discrimine por haber sacado un bajo aprovechamiento? Sí, porque hay situaciones que son tácitas, por alguna forma decirlo. Mira, si nos vamos a evaluar, no, es que estamos evaluando el logro educativo del centro, así te lo dicen en esos términos. Lo voy a interrumpir ahí para terminar con lo que estaba comentando, de que lo discriminan, sí, porque dicen los padres de familia, yo no meto a mi hijo a esa escuela porque en la prueba de enlace sacó bien baja calificación y yo voy a buscar aquella escuela porque aquella... Ahora todo el mundo tiene acceso a internet, ¿no? La mayoría de las personas. Ahí apareció, o en los medios de comunicación, que esa escuelita sacó el primer lugar. Sí, 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 por supuesto. Es que eso se deriva precisamente de una política laboral mal aplicada. Y ahorita mencionaba las condiciones, profesor. No es lo mismo hacer un examen en una situación, no solamente de infraestructura, sino no sabes por qué situación está atravesando esa comunidad en esos momentos. Sí. Sí, entonces por eso hemos dicho que tiene que regionalizarse y todo parece indicar que a partir de la próxima aplicación los exámenes se van a construir en los estados de la República conforme a sus propias características y eso también representa ya de manera un avance importante. ¿Sí? Ya no va a ser el mismo examen para todos independientemente de las condiciones en las que se encuentren los niños recibiendo la educación. Eso para nosotros es un avance importante. Entonces, efectivamente, cuando se aplica una evaluación, se dice, es que estamos evaluando nada más el logro educativo, estamos evaluando el aprendizaje del alumno, pero ¿quién le enseña al alumno si no es el maestro? Claro. Entonces también, tácitamente se está evaluando al maestro también y por consecuencia a la escuela. Y luego se derivan esas otras situaciones que tú señalas, que bien señalas, donde dices, bueno, entonces los padres de familia tienen esa opción, tienen esa libertad para decir, mejor me llevo a mi hijo a otra escuela porque los resultados... Bueno, yo creo que eso es parte de lo que va a arrojar o que deben de arrojar esas evaluaciones. Ahora, sin embargo, tenemos que ser muy medidos. Ahora, profesor, ¿a quién no le dan nervios cuando va a presentar un examen? A la gran mayoría. A la gran mayoría, entonces a mí se me hace que en un solo examen se evalúe a una escuela. Sí, ni tampoco debe de ser a través de un instrumento de evaluación al preparar a los alumnos para responder a un instrumento de evaluación. No, porque se supone que es lo que vieron durante todo el año. Sí. Además, no sé cuántas preguntas son. ¿Cuántas son? Se saturan. El niño se bloquea. Estamos hablando de niños de cuarto, quinto y sexto, ¿verdad? Sí. Sí, y son situaciones que se están revisando a fin de ir mejorando. Yo les contestaría 20 preguntas y les diría, con permiso, yo voy a ir a tomar el aire, ¿no? Sí, como en un inicio se presentó de que los propios padres le decían, no, tú nomás contesta ahí a fin que ni se lo van a tomar en cuenta en la boleta y no te están calificando a ti, están evaluando al maestro y situaciones de esa naturaleza que derivó en los resultados que lamentablemente no fueron muy favorecidos, ¿no? Pero en un inicio andábamos para abajo de la media nacional. Y yo le comento todo esto porque incluso he escuchado comentarios de padres de familia que dicen, es que el niño dice, hoy le duele la cabeza. ¿Por qué le duele la cabeza? Es que presentó el examen, es que era no sé qué tantas preguntas. Bueno, ¿cómo es posible? A lo mejor ahora creo que lo aplicaron en 2 días, ¿no? La mitad y la mitad por la misma situación. Sí, y vuelvo a insistir en lo mismo, son situaciones que se tienen que revisar con cuidado
para ver qué es lo que tiene que mejorar desde su aplicación, desde la construcción de los reactivos, desde el propio instrumento y tantos otros factores que se tienen que revisar a fin de que se cumpla realmente con el objetivo de la evaluación. Bueno, y esto se logra precisamente en estos congresos, en esta ocasión es el 5º Congreso Nacional Educativo y el 3er Encuentro de Padres de Familia. Está el profesor Pedro Vargas García, secretario de Evaluación Educativa de la sección 30. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, gracias a quienes nos siguen a través del 1380 en amplitud modulada, en internet por supuesto, y gracias a nuestros televidentes del canal 30 de Ultravisión. En unos segundos nos enlazamos hasta el canal 30 de Ultravisión. ¿Qué es Ultravisión? Pues es la cadena de televisión de paga más económica de nuestro país. Aquí en Tamaulipas, en la zona centro, tenemos acceso a esta televisora Ultravisión. Tiene usted acceso a los diferentes 28 canales, entre ellos, si gusta usted, sintoniza el canal 30 y ahí nos puede ver no solamente a este programa desde las 7 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana, los noticieros con Clemente Castro González, luego de 10 a 12 puede sintonizar en canal 30 el programa de nuestra compañera Arbelia Sandoval, videos musicales, y bueno, de 12 a 13 horas estamos nosotros con Zona 3 de lunes a viernes con programa temático, entrevista en vivo, un tema cada día. ¿Qué temas? Pues los temas que a usted le interesan y que algunos nos sugiere a través de la línea telefónica y algunos otros a través de el Facebook, tanto de la XCGW como del Facebook personal Adriana Heredia. Aquí en la cabina de la XCGW es martes educativo y está el profesor Pedro Vargas García. Él es secretario de Evaluación Educativa, también preside un colegiado, ¿verdad, profesor? Sí, del mismo colegiado de ahí de la sección 30, que aglutina 11 carteras, un servidor preside este colegiado. ¿Es colegiado también de evaluación educativa? La evaluación es la secretaría, que es responsable un servidor, y hay la Secretaría de Investigación Educativa, la de Innovación Pedagógica, la de Desarrollo Educativo, la de Cultura y Recreación. ¿Pero el colegiado cómo es el nombre? Son 11 carteras. Todas integran un colegiado. ¿Pero no tiene un nombre? Y un servidor es presidente del colegiado educativo y cultural. Así se llama. Así es. Colegiado educativo y cultural de la sección 30 del Centro de Salud, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, que ha andado muy activo, ha tenido varias reuniones en diferentes partes del estado de Tamaulipas. Sí, como no, le voy a dar saludos y efectivamente su agenda de trabajo ha estado bastante saturada, tanto reuniones aquí en el estado como fuera del estado, en la Ciudad de México y en otras entidades del país. Pero bueno, todo es en relación a sus actividades como secretario general de la sección 30. Y le enviamos un saludo, por supuesto, maestro Arnold. Anda para arriba y para abajo, y dijo un político, pero más para arriba que para abajo. El dicho popular es andas para arriba y para abajo, y dijo el político, no, pero yo ando más para arriba que para abajo. Aquí el tema en la cabina es esta evaluación educativa y estas propuestas que pretende el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muy criticado el sindicato, pero sin embargo a nosotros nos gusta hablar de lo que a la gente le interesa, pero a fondo, profesor, porque criticar, lo volvemos a repetir, es muy fácil, incluso nosotros nos dedicamos al análisis informativo, pero proponer es lo bueno de todo esto. Sí, nosotros siempre decimos que somos un sindicato de trabajadores y como gremio nos interesa, como todo gremio sindical, nos interesa las cuestiones de carácter laboral, las situaciones de carácter prestacional, lo que tiene que ver con los incrementos salariales, porque bueno, somos los representantes legales del trabajador para cualquier tipo de negociación en cualquier instancia gubernamental. Sin embargo, a diferencia de otros gremios, es que este gremio desde que nace, a principios de la década de los 40, nace con el lema por la educación al servicio del pueblo. Y desde entonces se ha ocupado de manera permanente y se ha preocupado por la educación, porque la educación esté al servicio del pueblo. Y fue creando organismos filiales que le ayudaron en el trabajo colateral en materia educativa. Te puedo hablar de la Fundación para la Cultura del Maestro Mexicano, del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, el IESA, de los grupos técnico-pedagógicos,
y empezó a realizar una serie de actividades para revisar la materia de trabajo de sus agremiados, que es la educación, y en ese sentido, como una instancia más en el país, hacer la propuesta educativa para mejorar la educación en general. Seguramente le ha escuchado por ahí que dicen, los del sindicato, no, pero los maestros son bien grillos. Efectivamente, y así se nos ha querido etiquetar socialmente. Sin embargo, nosotros tenemos como prioridad fundamental la educación, sin menoscabo de las otras actividades que aludo. El hecho de mejorar las condiciones salariales, de vivienda, de servicios médicos, prestacionales. Es decir, todo eso también concierne a un gremio y en ese sentido el esfuerzo también se aboca a la resolución de este tipo de problemas. Pero también como una actividad netamente importante es la educación. Y por eso estamos realizando congresos, pero también realizamos otro tipo de actividades. Por ejemplo, dentro del Congreso de Educación y del Encuentro de Padres, estamos realizando conferencias nacionales. Si pudiste haberte enterado, estoy seguro que sí, de manera oportuna. Hemos realizado ya varias teleconferencias donde en distintos espacios de la geografía nacional... De hecho, le dijimos que nos invitara a uno y no nos llevó. Se suspendió. Zona 3 iba a transmitir desde... Se suspendió el sábado. No, son aquí en Victoria. Bueno, se transmite desde la Ciudad de México. Nosotros queríamos que nos invitaran ya donde iba a ser. Vamos a tener algunos otros y por supuesto que lo haremos oportunamente para que nos puedan acompañar. Entonces tuvimos, por ejemplo, a Fernando Sabater, que es un educador español y filósofo, que ha dado aportaciones muy importantes sobre cuestiones éticas y sobre el valor de educar, como él mismo lo denomina, y donde le hemos aprendido los maestros cuestiones muy importantes. Por ejemplo, hay algo que a mí me quedó muy presente que él comentó en esa conferencia. Dice que en la sociedad nadie se queda sin educarse. Si todos, sin excepción, todos recibimos educación. La diferencia es quién nos educa. Si nos educan primero los que están formados para educar o nos educa la sociedad. Entonces, pero que todos vamos a caer, todos recibimos educación. Aquí lo importante sería que los que fuimos formados, los educadores de profesión, seamos los que eduquemos a la niñez y a la juventud para bien encauzarla. De hecho, este programa precisamente los martes es tema educativo, pero hablamos de todo lo que tiene que ver con la formación del ser humano. No solamente en lo que es la educación formal, el ir a la escuela, sino te educan desde la casa y dicen algunos especialistas, psicólogos y demás, que incluso desde que estás dentro del vientre de tu madre. Claro, sin lugar a duda. Yo siempre he sostenido como educador que el ser humano se desempeña en 3 esferas sociales, que es la familia, la escuela y la sociedad, y los 3 educan. Pero cada quien tiene que educar de manera integral. Y dicen que la primera educación la recibes en la casa, ¿no? Pero no se trata tampoco de responsabilizarse mutuamente, porque si el niño tiene algún comportamiento no apto dentro de la familia, los padres inmediatamente dicen, eso es lo que te enseñan en la escuela. O si es a la inversa, lo es en la escuela, dicen, eso es lo que te enseñan tus papás. Pero no hace nadie por modificar esa conducta, porque bueno, finalmente educar es una modificación de conducta. Entonces, si nosotros decimos, es que se trata de que desde el ámbito que te corresponde, hacer lo que cada uno le corresponde para educar a los niños. También entra el criterio por ahí, me llegó un caso hace algunos días y mencionaban de una situación en una institución educativa, un niño que cometió cierta conducta, digamos, inadecuada. Y la maestra le dijo que si lo volvía a hacer, lo iba a reportar. Sin embargo, esa conducta inadecuada la repetían varios niños, que era algo un poco malo, estaba atentando contra su salud. Y le dijo a la maestra que si lo volvía a hacer, lo iba a reportar, cuando no era un problema individual, sino un problema social dentro de la institución educativa. Ahí también entra el criterio, ¿no, profesor? Por supuesto, y esa es la función de la escuela. La función social de la escuela es una función educadora, eminentemente educadora, y se trata de educarlo, porque eso es incluso en el menor de los casos, porque hay otros casos peores donde la escuela los expulsa. ¿Sí? Y decir, no, es que este niño ya no debe de estar aquí, hay que expulsarlo. Y es peor porque lo estás arrojando hacia la sociedad,
¿verdad? Después él mismo rechaza la escuela, después ya no quiere ir a ningún centro educativo. Y hoy vemos el problema de inseguridad, ¿no? Por supuesto. Metí ahí entre las dudas, pero esto es la problemática que hoy estamos viviendo de inseguridad de muchos jóvenes que pues se fueron por el lado, digamos, equivocado. Lamentablemente. Sin embargo, digo, tenemos que hacer algo, la sociedad en su conjunto. Por eso nosotros queremos, a través de estos dos eventos estatutarios, hacer una gran movilización social, una gran movilización de conciencia, de que si queremos mejorar la educación tenemos que participar todos. No es exclusiva la tarea esta de los maestros ni de los padres de familia, es de toda la sociedad. Profesor, se habla... los grandes, los países que más desarrollo educativo han tenido se deben precisamente a que hay un compromiso enorme de toda la sociedad, de los diferentes niveles de gobierno, de las diferentes organizaciones y agrupaciones, de los maestros, de los padres de familia, de todos. Y te podemos dar los ejemplos de Finlandia, de la China, de la India, de Singapur, de esos países que han desarrollado enormemente, pero porque han encontrado la clave del éxito, que es la participación social en su conjunto. Profesor, se habla de un nuevo programa que es no reprobar a los niños. Fíjate que en ese sentido ha habido incluso en estos espacios propuestas de la no reprobación. No es algo relativamente nuevo, he venido planteando, pero aquí hay que entenderlo de alguna manera, porque incluso yo tuve la oportunidad de que fui invitado cuando aquel congreso itinerante, no recuerdo qué legislatura fue, pero vinieron de la Ciudad de México, la legislatura de ese entonces hizo un recorrido por el país y me invitaban a participar, y yo hablé precisamente de la no reprobación, y al día siguiente apareció en primeras planas el CENTE no está de acuerdo con que los niños reprueben. No, esa es otra situación. Yo también considero la no reprobación, pero la no reprobación porque se puede evitar, no porque no se deba de dar así cuando, sino que si vas aplicando, vas dándole seguimiento al desarrollo que va teniendo el alumno, vas aplicando algunos exámenes de diagnóstico para conocer cómo va avanzando el alumno, inmediatamente que lo detienes, exactamente a lo largo de todo el año, te das cuenta durante el primer bimestre que va quedándose atrás. Ese es el niño que más atención requiere, y no como a veces se procede a la inversa. Me vas a ir a competir, pues ponle al que va más adelante, ponle más atención, llévatelo incluso a tu casa como maestro, y allá dale clase particular, pero el hecho es para que él te saque bien y te represente dignamente en un concurso. No se trata de esto, se trata que el que más atención necesita es el que va más atrás. Por y eso entonces se puede evitar la reprobación. Estaríamos hablando de evitar la reprobación, no que no existe la reprobación, que el niño, aunque no a lo mejor no ha aprendido a leer y escribir, como quiera va a pasar a segundo año. No, pero se puede evitar. Vamos a seguir platicando de este tema. Tenemos que ir a mensajes. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a quienes nos siguen a través de radio en el 1380 de amplitud modulada, en internet www.ort.com.mx. Ahí entra, le da a radio en vivo, entra a la XCGW, con un clic puede usted escuchar en vivo a ORT, las diferentes estaciones. Nosotros transmitimos por la XCGW aquí, más 1380 AM. Hoy en la cabina de la XCGW el tema es educativo y está aquí el profesor Pedro Vargas García, secretario de Evaluación Educativa. Él preside también el colegiado educativo, es de la sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, todo eso, CENTE, como lo conocemos comúnmente, profesor. Estamos en la evaluación educativa. Para concluir con este tema del Congreso Nacional y nos platique de la maestría, que está muy interesante en la UPN, ¿hacia dónde van, profesor? ¿En qué etapa están y qué falta? Estamos ya a partir del 1 de noviembre, iniciamos la etapa municipal. Te comentaba en los cortes anteriores que durante el primeros días de mayo se dio a conocer la convocatoria por parte de nuestra presidenta del Comité Nacional, la maestra Elvester Gordillo, con esa teleconferencia del doctor Sabater. Y a partir de ahí, durante el mes de mayo y junio, trabajamos la etapa de escuela y luego en la siguiente de septiembre y octubre la etapa de escuela.
Hoy, noviembre y diciembre, estamos en la etapa municipal y estamos conformando, de hecho ya se tiene un avance muy importante, hasta de un 95% integrado los comités, tanto el de evaluación como el de organización de la etapa municipal. Queremos realizar, por supuesto, en los 43 municipios del estado de Tamaulipas, queremos realizar con mucha eficiencia, con bastante difusión, que esto parece muy importante también para nosotros. Les estamos pidiendo que se integren debidamente los comités, sobre todo el comité de evaluación. El comité de evaluación debe de estar integrado con compañeros maestros, con padres de familia, con algunos representantes de la sociedad, pero que tengan perfil académico, porque son los que van a revisar las ponencias, son los que le van a dar el visto bueno para que pase a la siguiente etapa, que es la etapa ya seccional. Necesitamos que, perdón, de organización, de región, y necesitamos que las revisen adecuadamente. Necesitamos que lleguen los mejores trabajos, que con un criterio imparcial, con mucha calidad, sepan seleccionar los trabajos para que los representen dignamente en cada una de las etapas. Y los defiendan, ¿no? Y los sepan defender, sí, por supuesto, porque después no se trata únicamente de presentar el documento escrito, sino hay que hacer la presentación y la defensa de este documento. Sí, porque cada sección va a llevar su propuesta, ¿no? Claro, ya en la etapa nacional cada sección va a llevar. Imagínense, tendrían alterones y el candidato pues a lo mejor ni lo leería. Así es, entonces tienen que presentarlo, para eso se conforman las mesas de trabajo y tienen que presentarlo en donde se les va a generar los espacios. En este caso sería en la Ciudad de México, no sabemos en dónde exactamente se va a realizar, pero va a ser en la Ciudad de México. Y ahí será la etapa nacional y queremos que nos representen dignamente quienes vayan, por supuesto, a la etapa nacional, donde estarán 21 delegados efectivos, es decir, de todo ese cúmulo de trabajos que vamos a reunir en esa etapa, la etapa estatal, solamente 21 van a ir a la etapa nacional y solamente 9 irán como invitados especiales, es que no van a ir a presentar necesariamente un trabajo, una propuesta, pero compañeros que nos han venido apoyando con conferencias o algunas representantes de los padres de familia, algunos representantes de universidades o instituciones de prestigio del Estado, podremos invitarlos para que estén en la etapa nacional. Serán 9 nada más los invitados, en total 30 del Estado de Tamaulipas estarán presentes en la etapa nacional. Profesor, esas propuestas que presentarán, una vez que ya estén conjuntas de todas las secciones, una vez que ya se haya seleccionado, que ya lo tenga allá en la Ciudad de México ese proyecto, ¿qué se va a hacer con él? Como te comenté en mi primera participación, una vez que ya se tengan todos los trabajos ya en su etapa nacional, una vez concluidos todo este proceso, compañeros que conocen sobre diseños, compañeros investigadores, académicos, van a darle forma a la propuesta educativa del CENTE para la educación del siglo XXI. Ahora, ¿van a tener la propuesta y luego? Una vez que ya se tiene el documento, se presenta a quien resulte electo, independientemente del color, a quien resulte electo en los comicios federales del 2012 para presidente de México. Aquí no importa de qué partido político, aunque no sea del PANAM. Aunque no sea de cualquier color, cualquier. ¿Para qué vamos a estar diciendo que quien pudiera ganar? Entonces, eso lo vamos a decir el viernes. El viernes es análisis informativo. Y estaríamos presentando esta propuesta para posteriormente hacer los convenios, los acuerdos que sean necesarios para que esa sea la aportación del CENTE. El CENTE hace su propuesta educativa y a partir de ahí se negocia con el presidente de México y se establecen los nuevos lineamientos para mejorar la educación. Pues platicamos más adelante ese tema, profesor, a ver cuáles son ya en lo general las propuestas por parte de la sociedad.
y otras medidas tendientes a mejorar el sistema educativo. En la iniciativa privada le llaman de programas de mejora continua y bueno, siempre hay algo por mejorar. Por supuesto, nosotros seguimos insistiendo como organización sindical que es necesario que nos estemos evaluando de manera permanente. La evaluación debe ser permanente y continua. Es una evaluación, no es una crítica, porque críticas ha habido bastantes durante todos estos años, ¿no? Efectivamente, y de ahí parte ese principio de que debemos evaluar para mejorar. Es decir, el objetivo de la evaluación pues es precisamente detectar en qué estamos mal, para que una vez que se detecte, poder diseñar aquellas políticas educativas que nos permitan mejorar ese estado de cosas y poder en ese sentido avanzar de manera importante en la mejora continua de la educación que se imparte en el país en todos sus niveles y modalidades de estudio. Ese es el objetivo de la evaluación. Profesor Pedro Vargas García, secretario de Evaluación Educativa de la sección 30 del CENTE, ¿podríamos decir en dónde estamos parados, por llamarlo de alguna manera, en dónde estamos parados en la cuestión educativa? Yo creo que más que parados estamos en un proceso ya de avance. A partir de que signamos estos compromisos, hemos ido avanzando de manera muy importante. En este martes ya estamos en vivo transmitiendo a través de la XCGW en el 1380 de amplitud modulada. Estamos en internet y ya lo sabe usted, y por supuesto que estamos enlazados ya hasta el canal 30 de Ultravisión. Este martes, ya lo escuchó ustedes, martes educativo, todo lo que tiene que ver con la formación de sus hijos, desde la cultura, los valores, la formación en el hogar, la formación inicial, hasta lo profesional y lo que tiene que ver también con los posgrados, la capacitación y la profesionalización, aun cuando ya está uno en algún área laboral. Para el tema que vamos a manejar el día de hoy es el rumbo precisamente al Congreso Nacional Educativo, la evaluación, cómo estamos, porque al hacer este tipo de evaluación diagnóstico. Por supuesto, fíjate que precisamente como resultado de nuestro Congreso anterior, que en este caso vendría a ser el cuarto Congreso Nacional y el segundo Encuentro Nacional con los Padres de Familia, nos sirvió precisamente para eso que comentas, para como diagnóstico de cuál era el estado que guardaba nuestro sistema educativo. Y a partir de allí surgió una propuesta del CENTE, a quien resultó electo, en ese entonces era nuestro presidente electo de México, el presidente Calderón, y nosotros lo denominamos ese documento por la educación del siglo XXI, propuesta para la educación del siglo XXI, así le denominó el CENTE, y lo hicimos ante el presidente electo. Posteriormente, ya en el 2008, en Palacio Nacional, signamos los compromisos de la Alianza por la Calidad de la Educación, pero fue como resultado de ese trabajo que se realizó en todo el país, de estas dos actividades estatutarias que organiza el CENTE y que nos sirvió como diagnóstico. Desde entonces dijimos que era necesario estarnos evaluando periódicamente y es como surge a partir de esas propuestas el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es como surge ahora lo que conocemos como evaluación universal. También aparece por ahí un diagnóstico. Está aquí en la cabina de la XCGW para hablar de este tema el profesor Pedro Vargas García. Él es secretario de Evaluación Educativa de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor, un gusto nuevamente que esté en la cabina de la XCGW. Muchas gracias, Adriana. Gracias por la invitación que tuvieran a hacer a la sección 30 del CENTE para platicar este importante evento estatutario que estamos realizando en toda la geografía nacional, en todo el país. Estamos realizando actividades, como bien mencionas, con rumbo a lo que es ya nuestro quinto Congreso Nacional de Educación y también el tercer encuentro nacional que tenemos con los padres de familia, los maestros de México.
con la finalidad de convertirlos en espacios deliberativos, en espacios para la revisión exhaustiva de nuestro sistema educativo mexicano, y a partir de ahí que puedan emanar propuestas con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, que es un objetivo de este sindicato. Gracias por la invitación. Cuando hablamos, profesor, de un Congreso Nacional Educativo y bueno, de la reforma reciente y de todas las aportaciones que hacen los profesores y los padres de familia también, en este caso, hablamos también de un día. Si recuerdas, hubo una reforma ya a nivel de preescolar, hubo una reforma en el nivel de primaria, hubo una reforma en nivel de secundaria y también ya una reforma en la educación normal. Y viene una reforma que va a integrar a los diferentes niveles, ¿no? Por supuesto, y viene también avance en cuanto a la evaluación, que es la evaluación universal. Y eso significa, más que estar detenido, significa que estamos avanzando paulatinamente en lo que nos hemos planteado como objetivo primordial, mejorar la educación que se imparte en el país. Ese es el objetivo general. Pero para eso necesitamos la participación de todos, de todos los actores sociales, de todos los sectores de la población, porque nosotros tenemos como premisa fundamental que la educación es tarea de todos. En el rancho dicen que dos cabezas piensan más que una. Sí, algo tiene que ver en ese sentido. Algo tiene que ver en ese sentido. Pero nosotros decimos, pero la educación no nada más es exclusiva para los maestros, para quienes estudiamos la loable y noble profesión de enseñar. No es nada más, es tarea de los padres de familia. La educación es tarea también de todos, por eso es muy importante la participación de los medios de comunicación, es muy importante también de los grupos empresariales, es muy importante de los grupos no gubernamentales,